Hoy es 8 de septiembre. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podrás escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras superas el miedo a la oscuridad, por ejemplo. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Habéis leído mucho? Yo, os confieso que he leído mucho menos de lo que tenía previsto, como me ocurre todos los años. Pero sí que he tenido tiempo de desconectar y de caminar por la naturaleza, concretamente por los picos de Europa de Asturias, y también pues de poner las primeras piedras de lo que espero que algún día sean relatos. Porque ya sabéis que para mí caminar, a poder ser en la naturaleza, a poder ser en silencio, es el mejor escritorio en el que empezar a escribir historias. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí hace 3 años que hoy estaría presentando la cuarta ya, temporada de Vivir del Cuento? Hoy llegamos al cuento número 34 del podcast, así que la cosa se pone seria. Me gustaría que este año fuera el definitivo para el podcast. No me refiero a que sea el último año del podcast, en principio, sino que quiero que sea el año de hacer comunidad, de estrechar lazos con los autores que han formado parte del proyecto, para empezar así iniciativas que nos hagan vivir del cuento a todos juntos. Este año, si todo va bien, espero dedicarle bastante tiempo al podcast. Como sabéis, la temporada pasada estuve bastante liado ultimando los detalles de mi primera novela, La Parida, que, por cierto, momento spam, os recomiendo encarecidamente si sois una persona con una vocación secreta, sobre todo artística, que se ha visto amenazada u olvidada por la lamentable vida adulta. Os dejo el enlace de la novela en las notas del programa por si os apetece leerla. El caso es que ya me he quitado la espinita de publicar una novela que llevaba 8 años trabajando y este año quiero que el podcast crezca a lo ancho, consiguiendo nuevos oyentes, y a lo alto, ofreciéndoos más a quienes ya formáis parte de esta familia. Como siempre, tendremos autores invitados durante toda la temporada. Y me gustaría que este año especialmente los autores y su historia nos den la oportunidad de entrar en su mundo, en su área de conocimiento, en su red de valores. Es decir, me gustaría que este año viéramos cada cuento como una llave o como un recurso para que entre todos crezcamos como personas. Hoy, por ejemplo, repite en el podcast Ana Marcet, y con ella vamos a aproximarnos a la gestión de las emociones. ¿Cuándo supiste que querías ser escritora? Pues no lo sé. Desde pequeña supongo, pero yo no estoy segura de haber querido ser escritora, sino de que a mí me gustaba escribir, pero no de querer ser profesional de la escritura. Esto ha pasado luego. ¿Qué querrías ser de mayor aparte de escritora? Feliz, que ya lo soy. No tengo muchas más aspiraciones, la verdad. ¿Cuál es tu principal manía a la hora de escribir? Necesito tener tiempo. No se me da muy bien rascar minutos para... O sea, quizás para apuntar una idea suelta, pero necesito tener tiempo para escribir por lo menos el borrador entero del relato. ¿Qué personaje real o de ficción te gustaría ser por un día? Ahora el que me viene a la cabeza es Puyur, de La historia interminable. Y me gustaría ser el primero porque puede volar y porque tiene un pelazo, pero aparte porque es un ser que se mueve por la intuición y la confianza de que todo va a salir bien. ¿Qué cuento o novela recomendarías a un amigo para que se enamorara de la literatura? Mi novela favorita se llama Espejismos, es de una escritora que se llama Jeanette Winterson y es para personas que les gustan los cuentos y la fantasía
y a la vez la crítica social, y además es muy cortito y es una obra maestra. ¿Qué refrán te parece más útil para aplicar en tu día a día? Para mí la combinación perfecta es la típica frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero a la vez combinándolo con una frase que dice siempre mi madre, que es: quien hace lo que puede no está obligado a más. Porque si no, parece que nunca tenemos suficientes cosas que hacer, ¿no?, en un día. ¿Dónde se te ocurren las mejores ideas para escribir? La ducha es un buen sitio. Y si no, se me ocurre normalmente cuando estoy haciendo cosas rutinarias, cosas que no requieren pensar, como caminar o fregar platos o cosas así. ¿Cómo vives del cuento? Pues mira, ahora estoy empezando a vivir de los cuentos de los demás, que es acompañando a personas a estar mejor a través de la escritura. Ana es escritora, profesora de escritura creativa y mentora en el ámbito de la escritura terapéutica. Estuvo con nosotros hace 2 temporadas presentándonos el relato La Tejedora. Ana Marcet, bienvenida de nuevo a Vivir del Cuento, tu podcast. Muchas gracias, un placer volver a estar aquí. Igualmente, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Qué nos puedes contar de tu vida, de tu profesión, lo que tú quieras? Pues estoy muy bien. En realidad hay pocos cambios desde lo que conté hace, pues eso, 2 temporadas, pero la cosa ha ido creciendo y cada vez me dedico más a la escritura terapéutica. He estrenado ahora hace poco un local donde dar sesiones presenciales y talleres y cosas así, así que estoy muy contenta. O sea, que cada vez vives más del cuento, ¿no? Sería el resumen. Cada vez vivo más del cuento, sí. Hace eso, 1 año y medio, nos presentaste en el podcast La Tejedora, que era un cuento que de alguna forma nos ayudó a diseccionar a nuestros monstruos internos. Y hoy Ujú, regresas al podcast con una historia que también es oscura, se llama ujú. Lo Normal, y es un cuento que, pese al título, me ha parecido muy poco normal y muy poco común. Es un relato que creo que está lleno de símbolos, es un relato que apenas está garabateado, tiene marcadas unas líneas maestras, pero que luego da muchísimo margen para que cada lector o cada oyente pues complete su significado. Me da esta impresión, ¿no? Ujú, Y implica mucho que el lector oyente pues tenga que confiar en su propia intuición para encontrar su clave de interpretación del cuento. Eh, Veremos tensión, veremos la sensación de amenaza, el miedo a lo desconocido, pero también el conformismo, la pasividad. Esa es mi lectura, pero me gustaría, Ana, que me dijeras qué hay para ti en este cuento y de dónde surge lo normal. mm. Pues para mí el título de Lo Normal, eh, al final este fue muy intencional, el título está muy pensado y pretende poner el foco en esa cosa que tenemos los humanos, que es que nos acostumbramos a todo, que lo normalizamos todo, ¿no? Que pasan cosas terribles, pero cuando ya llevan un tiempo pasando, pues ya es tu nueva normalidad, ¿no? Y ya es lo normal. Entonces, por eso se llama Lo Normal. Em, si te digo la verdad, de dónde sale el cuento es de la primera frase, que me vino un día así como una inspiración, y es uno de estos cuentos que escribí sin saber exactamente lo que estaba escribiendo, hasta que estuvo hecho y, y empecé a ver por dónde iba, ¿no? Pero no hay una intención concreta de quiero hablar de esto, sino la intención es precisamente esto, ¿no? Crear un espacio donde cada uno interpreta lo que quiera, porque yo tampoco estaba interpretando nada mientras lo estaba escribiendo. Ujú. Sí, creo que está muy bien conseguido eso, en el sentido de que te, te da un escenario, te da una protagonista, te da un clima y una atmósfera que creo que eso sí que está muy definido, pero a partir de allí tú rellenas ese marco, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado, que yo he sacado mis conclusiones, pero que creo que cualquier lector va a sacar las suyas.
e incluso el final, ¿no? Que lo descubriremos dentro de un rato. eh, yo lo he leído como un final negativo, pero no estoy seguro de que todo el mundo lo vea como un final negativo. Hay de todo. Mm. La mayoría de la gente me dice que es un final como malo, pero no el peor. Como la vida. Exacto. Pero en cambio hay gente que dice que lo ha encontrado reconfortante. Esto depende de cada uno. Sí, y la actitud de la protagonista da para un estudio psicológico, ¿no? De cómo afronta desde el principio esa amenaza, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, la pobre hace lo que puede con lo que tiene y lo que va aprendiendo y a la vez tiene como esa fascinación por aprender lo que está pasando y a la vez esta dinámica de normalizar, ¿no? Bueno, vale, ya está, ya me he acostumbrado, ya, ¿no? Mm. Y tus cuentos, por lo que he leído de tus relatos, siempre hay este punto de, vale, yo te cuento una historia, pero esta historia, lo que sin que te des cuenta va a hacer, será ponerte un espejo delante y que tú mismo te acabes viendo reflejado y que tengas que preguntarte cosas sobre ti que quizás no tenías pensado hacer, ¿no? ¿Crees que eso es un rasgo distintivo de tu escritura y que precisamente tiene relación con esta faceta de la escritura terapéutica? Pues mira, no sabría decirte. Sí que es verdad que los cuentos que escribo que más me gustan a mí son los que causan este efecto. Eh, y Y son los que más me gustan a mí porque son los que salen sin que yo sea consciente al 100% de lo que estoy escribiendo, ¿no? Porque cuando intento escribir así, quiero hablar de tal, de la soledad o del amor o de no sé qué, el resultado me parece como demasiado pautado, demasiado obvio. En cambio, cuando estoy sacando cosas del subconsciente, pues como es el subconsciente el que manda, pues creo que me quedan cosas más interesantes. O sea, que te consideras escritora intuitiva, ¿no? Y más bien de brújula que de mapa, ¿no? Totalmente. Luego, esto lo hablamos en la última entrevista hace 2 temporadas, eh, que para mí brújula y mapa son no solo compatibles, sino que son necesarias las dos. Y cada uno tiene su librillo, ¿no? Y mi manera en la que mejor funciona es empezar de brújula y cuando tengo ya algo planteado, entonces ahí sí coger el mapa y ver qué está pasando y a dónde vamos, ¿no? Pero Ujú. al principio la parte creativa, que sea la brújula, totalmente. Sí. ¿Y a quién te gustaría dedicarle lo normal? Em, pues yo se lo dedicaría a esas personas que están en una situación que no es muy agradable, pero que han llegado a acostumbrarse a ella y espero que les sirva para pensar en ir buscando una salida. Si te parece, Ana, vamos a escuchar este relato. Y nada, ya sabes que este es tu podcast, que puedes venir siempre que quieras, que La Tejedora es un cuento del que guardamos muy buen recuerdo y espero que pase lo mismo con lo normal. A ver, espero que os guste. Espero que os guste. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Lo normal. Seis campanadas negras, pero no tristes, sonaron en el andén. El alba había llegado, todo el mundo estaba a salvo. El primer tren del día con parada autorizada hizo su entrada, frenó, abrió sus puertas. Unas pocas cabezas se asomaron. Nadie quería poner el primer pie. Elena se apeó casi la última, después de comprobar que los primeros valientes habían salido ilesos. Se dirigió hacia la salida, seguida por el ruido traqueteante de una maleta de ruedas sobre un suelo irregular. Ese sonido siempre la ponía de los nervios. Hoy más, porque quizás escondía un grito, una alarma, y ella, ensordecida, se daría cuenta tarde.
El aire era limpio. El bar de la estación olía a café malo y la camarera tenía las mejillas rosadas. De momento, todo bien. Aunque sabía perfectamente dónde estaba, esperaba encontrarse en un pueblo. Su imaginario le decía que los sitios donde pasan cosas así son rincones desangelados, donde la mayoría de las casas están abandonadas. Pero no. La estación se abría a una gran avenida que justo despertaba. Edificios señoriales de varias plantas la saludaron con todas las luces encendidas. Pese a la hora, el tráfico se adivinaba intenso. Se metió en la vorágine, envalentonada por el bullicio. Su camino pasaba por el centro medieval, una joya histórica de calles estrechas y laberínticas. Se detuvo frente a las puertas de la antigua muralla y titubeó antes de entrar. Hizo bien. La puerta de un bar se abrió y un hombre la miró con cara de susto. ¿Pero qué haces, loca? ¿Te quieres suicidar o qué? Acabo de llegar. Dijo ella sin estar segura de si su respuesta respondía a la pregunta. Joder, desde que empezó esta mierda salvo más vidas que cafés sirvo. Anda, entra, idiota. Elena ni siquiera se ofendió. Pidió un café con leche y un bocadillo y se sentó. Entonces, ¿por el casco antiguo no se puede pasar? Elena pensó que era una pena. Parece ser que era realmente bonito. Todavía no. Con las calles tan estrechas, ahí la luz no entra hasta... Uf. Me lo tomaré con calma entonces, dijo ella, fingiendo estar bien enterada. La realidad era que afuera solo llegaban noticias vagas, historias de terror, teorías dudosas, fotos sospechosas. Era difícil discernir qué parte era verdad. ¿Tienes sitio para hoy?, preguntó el camarero. Sí, he alquilado una buhardilla. Una buhardilla, repitió él. Chica lista. Con el sol en lo alto, la ciudad empezó a recuperarse. Todo lo que había parecido cubierto de hollín mostró sus colores normales como los de cualquier otro sitio. Elena encontró su camino sin más contratiempos. El casero le mostró el piso. Firmó el contrato. ¿Las plantas de verdad te ayudan?, preguntó ella. Mi casa parece una selva, contestó el casero. Pero aquí arriba no deberías tener problemas. Aún así, lo primero que hizo Elena fue bajar a la floristería y comprar todas las plantas que pudo pagar. Todavía no entendía cómo un sitio con una miseria de ese calibre podía parecer tan próspero. Había éxodo, por supuesto, pero eso habría oportunidades laborales a los que, como ella, no habían encontrado nada más. Trabajo de lo suyo, y encima bien pagado. La ciudad seguía viva, y se esforzaba por fingir normalidad. El elefante en el salón. De vuelta a casa, Elena ocupó su tiempo en esas cosas que hacen los que se mudan. Llamó a mamá. Sí, he llegado bien. De momento, todo bien. Colocó plantas, libros y ropa en su sitio, comprobó grifos, lámparas y puertas, movió algunos muebles, limpió a fondo algunos rincones, almorzó comida insana y rápida de cocinar, y finalmente, bien entrada la tarde, empezó a sentirse un poco en casa. Cogió un libro y se asomó a la ventana. Si uno no conocía su secreto, la ciudad parecía normal, incluso bonita. La floristería regalando colores, abuelos paseando perros, niños jugando a la pelota en la plaza. Una señora tendiendo la colada en un terrado, incluso ella misma, sentada en el alféizar de una buhardilla con un autor ruso, bucólico. A medida que el sol bajaba, las calles se fueron quedando vacías. Todas las luces de todas las casas se encendieron, incluso las exteriores, especialmente las exteriores. Cuando las farolas de las calles se activaron, los pocos que quedaban apresuraron el paso. Elena no se separó de la ventana. Una curiosidad mórbida se apoderó de ella. Quería verlo y además se sentía segura ahí arriba. Las sombras se fueron alargando, juntándose unas con otras, expandiéndose más de lo que parecía lógico. Como gotas de mercurio, se atraían unas a otras. Llegó un momento en que ya ni siquiera reproducían la forma de los objetos que supuestamente las proyectaban. Entonces, un siseo y un chasquido marcaron el inicio de la cacería.
como la lava, como el petróleo. La sombra empezó a extenderse y a cubrir todas las superficies. Avanzaba despacio, pero cuando Elena quiso darse cuenta, estaba mirando algo tan oscuro que daba vértigo. Fijó la mirada en las ventanas iluminadas del edificio de enfrente para enfocar. Visto así, de lejos, el mal era impresionante, pero no parecía tan terrible. Sin embargo, de vez en cuando, un grito lejano y desgarrador le recordaba que no todo el mundo lo miraba desde una buhardilla. Dicen que el horror siempre es peor imaginado que vivido. Elena se pasó las 3 primeras noches despierta, vigilante. Había creído sentirse segura, pero no se permitía bajar la guardia. A la 4ª la venció el sueño. Al día siguiente entendió cómo lo hacía la gente para no huir despavorida de esa ciudad maldita, cómo durante el día se reía y se trabajaba con normalidad, cómo no hacía falta hablar más de la cuenta. Pasadas 2 semanas, Elena hablaba con su madre y le decía que aquello no era tan malo, que solo había que tener cuidado, que en el trabajo estaba contenta y que estaba haciendo amigos. Todo normal. Llegó verano, días largos, jornadas reducidas, vino con gaseosa y sol, mucho sol. Un ambiente festivo se apoderó de los ánimos. La gente estaba de buen humor y con ese calor uno no podía más que hacer las cosas despacio. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Estaba aprendiendo a trepar. Historias circulaban de un amigo que tenía un primo que vivía en un entresuelo y al que nunca se le ha vuelto a ver. Además, los desgraciados empezaron a dejar rastro, unas manchas de un negro arenoso que nadie se atrevía a pisar y de donde por las noches salían sombras sin objeto que se unían a las demás. Si las manchas eran visibles, los rumores debían ser ciertos, ¿no? Elena rodeó su cama de luces de Navidad tintineantes. Los entresuelos quedaban todavía muy abajo y en su barrio de calles anchas aún no había noticias de primera mano. Pero por si acaso. Su madre, por teléfono, notaba la mentira cuando ella le decía que todo seguía como siempre. Los humanos somos así. No nos damos cuenta de que el cerco se estrecha hasta que no nos toca la piel. Otros barrios, otros pisos, pero no los míos. Había tomado todas las precauciones. ¿Qué podía pasar? Elena se tranquilizó al cabo de unos días y ni siquiera se sintió amenazada cuando apareció una mancha frente al obrador de la panadería. Se llamaba Miguel y nunca había pensado que ser panadero fuera una profesión de riesgo. Pero claro, teniendo que madrugar tanto, en el fondo de las cabezas resonaba una frase. Fue su culpa. Solo algunos se preguntaron cómo podía ser que a Miguel le tocara ahora que los días eran más largos y amanecía más temprano. Elena se paraba a menudo a observar la mancha. No conocía mucho al tal Miguel, solo le había visto una vez. Parecía increíble que alguien pudiera quedar reducido a eso. En momentos de silencio, podía oír claramente que Miguel emitía un sonido constante. Al anochecer, justo antes del chasquido que marcaba el toque de queda, cuando las calles quedaban vacías, también se escuchaba un siseo, cada vez más claro. Elena, igual que los demás, acabó por acostumbrarse e incluso la ayudaba a dormir. Las rutinas y las defensas se adaptaron a la nueva situación, que pronto pasó a convertirse en la normalidad. Y entonces, una noche, la sombra despertó cansada, dejó de trepar, dejó de esforzarse. A partir de ese día se hizo evidente su retroceso. Algunas noches prácticamente ni se movía. El ayuntamiento y la comunidad científica dieron sendos comunicados. Las acciones y los productos aplicados estaban surgiendo efecto. Habían dado con la combinación de químicos adecuada. Los daños colaterales fueron notables. El producto se rociaba desde grandes camiones con aspersores. Ni una especie vegetal sobrevivió al tratamiento. Se prometieron presupuestos y estudios del suelo para reverdecer el paisaje urbano para primavera.
Lo primero es lo primero, hay que eliminar la plaga. Equipos de técnicos vestidos como buzos se adentraron en el metro por primera vez en meses, rociaron cada rincón de cada estación, bombardearon túneles con toneladas del producto milagroso. Salieron todos ilesos. Se anunció que si todo iba bien, el metro abriría sus puertas pronto. Verano, vida fácil, y la sombra con un avance tan lento que casi parecía ridículo. El número de víctimas bajó prácticamente a cero, y bastaba con tener cuidado al pisar para evitar el mal. La noche se volvió a poblar de ocio, tímidamente al principio, pero pronto la ciudad entera trasnochaba y se abandonaba la alegría de no sentirse en peligro. Los ciudadanos durmieron el merecido descanso del guerrero, y nadie quiso darle relevancia al hecho de que los esqueletos de los setos ya no recuperaban su color durante el día, permanentemente negros. A finales de agosto la ciudad no se distinguía de las demás prácticamente en nada. Las calles principales hervían de transeúntes a cualquier hora del día. La gente hacía cola para entrar en los bares del centro histórico las noches de los fines de semana. El ayuntamiento organizó un gran evento para festejar el equinoccio de otoño. Celebrarían la victoria y marcarían ese día como el principio de una nueva era. Por supuesto, sería festivo a partir de entonces. No llegó a celebrarse. Una noche, sin motivo aparente, el siseo de 1000 escapes de gas ensordeció la ciudad. Sin lugar de origen aparente, un sonido envolvente que paralizó a los ciudadanos que no conseguían adivinar hacia dónde había que huir. Y entonces un chasquido, 2 chasquidos, 3 chasquidos, un mismo sonido repetido infinitas veces rítmicamente, cada vez más rápido, más fuerte, una alarma, una advertencia, una amenaza. La sombra brotó de árboles y setos en una primavera negra y cayó sobre los transeúntes como una red de pesca. Apareció desde todos los rincones con una fuerza rabiosa y la velocidad de las lagartijas. Ya se sabe, nunca hay que darle la espalda a una bestia acorralada. Elena, apoyada en el alféizar de la ventana, se clavó las uñas mientras comprobaba con terror que esta vez sí, la sombra trepaba por las fachadas de su barrio. Cerró la ventana, arrastró la butaca debajo de una lámpara y colocó algunos tiestos a su alrededor en un encantamiento protector. Se acurrucó intentando ocupar el menor espacio posible y cerró los ojos. Gritos en la escalera. Había entrado en el portal y estaba invadiendo los pisos en una maniobra envolvente. La gente se defendía, pero no ganaba. Elena, con la mirada fija en la puerta, intentaba identificar cuáles de sus vecinos iban cayendo y no alcanzaba a entender por qué nadie llamaba a su puerta, por qué no subían buscando protección. Un crujido en la ventana la sobresaltó. El cristal estaba completamente negro. Ahí está, ya ha llegado, pensó. Observó cómo avanzaba por paredes y suelo como cientos de babosas. Cada vez que una de ellas tocaba una planta, se escuchaba un gemido y había un pequeño retroceso. Elena se sintió profundamente tonta. Era a las plantas a las que no se atrevía a tocar, no a los tiestos. Debería haber tumbado su círculo mágico para que las hojas tocaran el suelo. La sombra avanzó sin dificultades y pronto trepó por las patas de la butaca. Ella, que hasta ahora se había mantenido serena, luchadora y en silencio, soltó un gritito que marcó su paso al otro lado de sí misma. Ni aunque sobreviviera, a partir de entonces ya no sería la misma. Rodeada y sola, Elena se abandonó. Había vivido una buena vida, corta, pero buena. Quizás estaba bien así. La sombra le lamió los dedos de la mano.
agarrados con fuerza al brazo de la butaca. Por el otro lado, otra lengua empezaba por el talón que ella usaba de cojín. Elena esperó en algún momento el dolor, el gran horror que justificara los alaridos que había escuchado a otros en este preciso momento. Pero la verdad era que, aparte de ver cómo su cuerpo iba desapareciendo, la sensación era agradable. Una caricia cálida, un abrazo. Elena se relajó y se rió de sí misma porque se sorprendió pensando que se alegraba de haberse apuntado al gimnasio, ya que al día siguiente lo único que quedaría de ella sería una mancha en la butaca con la forma y el tamaño de su trasero. Si había que irse, no estaba mal marcharse de buen humor. Lloró aliviada y pensó en gritar que no pasaba nada, que no dolía, que no se sufría. Lo pensó, pero ya no pudo hacerlo porque Elena había dejado de existir. Hasta aquí el cuento de hoy. Recuerda que puedes apuntarte a la newsletter del podcast en vivirdelcuento.es/suscríbete para recibir el PDF de cada relato, para participar en concursos y también para formar parte de nuestra comunidad de gente con mucho cuento. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.